buenas tardes, qué gusto saludarle en este espacio de la opinión de Yucatán que hemos denominado Cuando el río suena. Y el agua que trae es un caudal bastante amplio como para que tengamos muchos temas que platicar según el perfil de cada uno de nuestros invitados. Hoy me acompaña el licenciado Jorge Canchés Camilla. Les voy a decir por qué lo invité. Una, porque lo conozco desde tiempos en que fue director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la cual todavía es profesor. Es cierto, ¿verdad? Sí. Porque es rotario, Ajá. porque escribe sobre temas diversos de la vida cotidiana, pero particularmente su especialidad, que es la economía. Y por último, porque es mi amigo, faltaba más. Mucho gusto de saludarte. Muchas gracias, aquí con el gusto de acompañarte y muchas gracias por la invitación. Que después de mucha insistencia aquí estoy, hasta parece que me está dejando desear, ¿no? Siempre la agenda hay que desahogar las prioridades. Para nosotros es un placer, porque fíjate que en esta mesa, desde donde transmitimos diversos programas, uno de los temas más recurrentes hoy día, pues es el asunto de la economía. Que a veces desde el punto de vista del hogar, de la familia, no se percibe igual a las estadísticas y los datos que nos proporcionan quienes dicen que saben y que manejan la macroeconomía y las cifras duras y ese tipo de cosas. ¿Qué le pasa a México? ¿Qué le duele? Es una pregunta muy buena para todo momento, y es una pregunta al mismo tiempo muy complicada, ¿no? Muy complicada, porque se tienen los recursos para hacer una muy buena economía, se dispone de una población activa, de una población trabajadora, de una población que ha aprendido a sobrevivir los diferentes eventos que ha pasado a lo largo de su historia, pero de un Estado que desafortunadamente ya no muestra capacidades realmente para poder realizar la tarea para la cual está diseñada, está conformada, está considerada por parte de la sociedad para hacerlo, que es precisamente dos propósitos fundamentales. Primeramente, brindar el bienestar a la población, a la sociedad a la que se debe el Estado. Y segundo, pues dinamizar la actividad económica que le permita precisamente alcanzar esos niveles de bienestar que la sociedad está esperando del Estado. Y cuando estoy hablando del Estado, obviamente estoy hablando de las dirigencias, y de las dirigencias estoy hablando de los gobiernos federales, estatales y municipales en su conjunto. Aunque bien sabemos en nuestro país que ante la existencia de un presidencialismo, pues es el presidencialismo con su gente, con su equipo, es la que busca precisamente esos satisfactores, hace uso de los recursos que se dispone para poder impulsar la actividad económica. Y desafortunadamente nuestro país, prácticamente desde los 70, cuando empieza a mostrarse el debilitamiento del Estado en su participación en la vida económica, y que se agudiza la problemática de la vida económica en el país y en el mundo en los 80 con el problema de la deuda, pero que nos da ciertas oportunidades con el petróleo, pensábamos nosotros que por allá iba a orientarse precisamente toda una trayectoria de nuestro país, que inclusive en un momento, en la década de los 60, era considerado todavía como el milagro mexicano. Entonces, ¿qué ha pasado? Me preguntaste. ¿Qué ha pasado? Sí, okay. Que han dejado justamente los tomadores de decisiones, los que deben de realizar las acciones correspondientes para hacer uso de lo que he comentado, no lo están realizando y haciendo desafortunadamente, y esto está a la vista prácticamente de todo el país y muy generalizado, y de ahí los brotes e inconformidades que están dando, ya no en forma aislada, como lo veníamos diciendo a fines de los 90, sino ahora cada vez más generalizada. Pareciera una enfermedad crónica. En algún momento se nos dijo, hay que prepararnos para administrar la abundancia, que nunca llegó. Pues creo que toda mi vida he oído hablar de crisis, algunas más graves, otras no tanto. Y en casa es común que te digan, oye papá, pero si te vas desde muy temprano, vuelves hasta la noche y trabajas mucho, y trabajas aquí, trabajas acullá, ¿por qué no vivimos mejor? ¿Por qué no vivimos mejor a pesar del esfuerzo? Sí, y fíjate, el otro día me encontré una nota muy
ejemplificante de lo que está aconteciendo ahorita en nuestro país en términos de cómo mantener cómo mantener condiciones para que el país pueda continuar y seguir, aún sabiendo de que no se están haciendo las cosas correctas y adecuadas. Y aún cuando sabemos que las personas que están al frente de ellas no son las más indicadas ni las más preparadas, desafortunadamente, y cada vez es más evidente, ¿no? Es más evidente. Y esto me estaba recordando, porque a propósito de todo esto que acontece, va surgiendo este tipo de comentarios. Y hablaban de la época de la monarquía, cuando el primer ministro, que es el que asesora al rey y a la monarquía para poder realizar las tareas correspondientes como en su reinado, le dice: oye, señor, no tenemos recursos, no tenemos dinero, las guerras cada vez son más, nuestros enemigos son más, y los gastos son mayores, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Le dice: pues usted dígame, por eso usted es precisamente mi asesor, que debe indicarme. Y le dice: ¿qué le parece si en las condiciones que estamos ahorita, en donde hay marginación, hay pobreza, inconformidad, no le aumentamos el impuesto a la gente que más tiene? No, le dice: ¿cómo vamos a aumentar los impuestos a la gente que más tiene? Si hacemos eso, ya dejamos de formar parte de su grupo, dejan de invitarnos a las fiestas, nos van a empezar a ver mal. Óyeme, eso no es posible. Entonces, ¿qué hacemos, rey? No, tú eres el asesor, tú dime qué debo de hacer. Y se va el tipo, ¿no? Al día siguiente regresa: Majestad, ya lo pensé muy bien, y yo creo que tenemos que aumentar los impuestos, pedir incrementarlos a la gente pobre, que son muchos. Pero no, dice: ¿cómo vamos a cobrarle impuestos a la gente pobre si ellos no tienen? ¿De dónde? Aunque le pidamos, no lo van a tener. No, eso no podemos hacerlo. Y además van a generar inconformidad, van a hacer brotes, vamos a dejar de estar gobernando. Y dice: no, eso no puede ser. Y entonces Majestad dice: ¿cuál es la respuesta entonces? La mejor solución. Le dice: mira, muy sencillo. Hay que aumentar los impuestos a la clase media. Hay que aumentar los impuestos a los abogados, a los comerciantes, a los universitarios. A esos hay que aumentarles. Porque ellos, como ya están en un nivel de vida, un estatus ahorita, no quieren regresar hacia abajo y van a estar luchando siempre quieren por avanzar. mantenerse. Entonces ellos van a seguir contribuyendo a los impuestos lo que vayamos creando. Y dice: Majestad, por eso usted, rey, es todo un sabio. Y termina el escrito diciendo: cualquier situación parecida a una realidad existente, mera coincidencia. Entonces, he ahí a lo que tú me decías hace un momento. Como país, se nos dieron las oportunidades para que, bajo un principio, que no es un principio que no lo descubren los gobernantes de ahora, del siglo XXI, ni mucho del siglo XX, de toda la vida, desde que existe la humanidad. El elemento básico para que una comunidad, una colectividad se desarrolle está en la educación. ¿Por qué la educación? Porque está en su origen, la educación, al ser personas sabias, toman las mejores decisiones. Esto, desafortunadamente, se fue perdiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, a nosotros, después de la revolución del siglo XX, con la Constitución del 17, nos indica a nosotros de que a través de la educación vamos a poder avanzar y ciertamente se crean instituciones educativas de todo tipo. Hoy por hoy nosotros encontramos diversas universidades, instituciones educativas de todo tipo, ¿no? Tecnológicas, universitarias, humanistas, pero al estar preparando una población con bajas condiciones, en la que es un capital humano, a la que debe sumarse a las actividades productivas y aquellas productivas que estaban entrando en función de los recursos vastos que tenemos, estratégicos, que son útiles para una economía que estamos viviendo ahora. Pero resulta entonces que eso no se está haciendo. Resulta que sí, hay muchos universitarios, han elevado sus niveles de educación, pero no tienen acceso. Ahí está el detalle: egresan y no encuentran oportunidades laborales o las encuentran de muy baja paga. Pero efectivamente, ¿no? Efectivamente, eso en eso está. Y entonces a uno como profesional de la ciencia económica, donde está en todo eso, le pregunta: bueno, y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En verdad, en estos momentos, cualquier economista que quiera darle una propuesta de solución a esto está totalmente fuera de lugar, porque la ciencia económica es muy clara en sus principios. Es recursos escasos,
optimizarlos, buscar los beneficios y que esos impacten en la sociedad. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Los tomadores de decisiones, y en este caso obviamente es el Estado. Y estamos viendo nosotros que los que están llegando en estos momentos están haciendo todo lo contrario, lejos de dinamizar la actividad económica, lejos de estar haciendo uso de los recursos naturales, lo estamos despilfarrando, ¿no? Y un despilfarro tal que hoy se dice a todas voces de que ya nos acabamos el petróleo. En efecto, Cantarey nos los acabamos, cuando tú dijiste muy bien atinadamente hace un momento, que en los 80, he ahí el recurso que nos va a permitir impulsar el desarrollo y seguir alcanzando niveles de crecimiento tan significativos para niveles de bienestar, para creación de población y para que la sociedad mexicana continúe incorporándose a procesos de desarrollo, que era un ejemplo a seguir hasta los 70, fines de los 70, ¿no? Oye, pero nos ha gobernado por más de 75 años el PRI, un partido de centro izquierda, y dentro de esta organización política, los llamados tecnócratas formados en Harvard o en Oxford, en algún tiempo, pues políticos 100% puros, digámoslo así, don José López Portillo, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, etcétera. Y ya durante 12 años nos gobernó Acción Nacional, un partido de derecha, y los resultados no varían mucho. Sí. ¿Será la izquierda la opción? Es muy complicado también, porque mira, desafortunadamente, esto con el ánimo de ser críticos, pero al mismo tiempo objetivos en lo que se propone, en los últimos tiempos, en primero no se ha dado una alternancia real, ¿no? Porque la alternancia real en el poder significa que si uno no funciona, el otro esté y la población esté de acuerdo, y ese no funciona, el siguiente esté. Desafortunadamente, en estos momentos, la experiencia que hemos tenido como país nos ha mostrado que ninguno de los partidos ahorita está en condiciones de poder impulsar acciones que permitan encauzar al Estado mexicano hacia mejores horizontes de desarrollo. ¿Y por qué así está? Porque hoy lo estamos comentando, la gran cantidad de recursos que se destinan a los partidos. Y los partidos deberían estarse complacidos de que la sociedad mexicana, existen mecanismos para dotarlos de recursos, para que a través de esos recursos elijan a sus mejores hombres, estén al frente de las tomas de decisiones y que estos conduzcan al país bajo el compromiso a lo que aspiran. Porque dice, yo pretendo gobernar el país porque quiero impulsarla, quiero sacarla de la marginación, de la pobreza que se encuentra, sacarla del empantamiento económico que se encuentra, elevar los niveles de bienestar, abatir la desigualdad. Es el eslogan que todos tienen. Ya pues que lo alcanza, ¿no? Después que lo alcanzan, esto parece que se les olvidó. Pero además, este eslogan, pues tienen todos los partidos. ¿Por qué? Es muy sencillo. No solo porque es una realidad, porque el que no lo haga está fuera de competencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las acciones que se han venido realizando en nuestro país en los últimos años han mostrado que está en manos de los partidos. Entonces, en tanto sigan los partidos actuales sin una claridad hacia dónde debemos de ir bajo un proyecto de nación, un proyecto de Estado, el Estado va a ser muy complicado que su economía la podamos mejorar. Y si por el contrario, vamos a dar lugar a que nuestros recursos cada vez nos los vayamos acabando, como ya está aconteciendo ahora con el petróleo, y si no nos descuidamos, otros recursos que ahorita constituyen una gran oportunidad para nuestro país, el riesgo de perderlos, los recursos naturales, los tales de bosques, la contaminación de agua, ¿no? El agua que se va a volver un elemento fundamental más allá del petróleo dentro de unos años más, y que no estamos haciendo nada para poder enfrentarlo, para poder resolverlo. Bueno, hoy tenemos un problema muy serio con Xochimilco, la nota de hoy. Sí, ¿no? Ya la vi. ¿Ya lo ves? Entonces, ese es un recurso que estaba ahí, que incluso es un patrimonio de la humanidad, que la UNESCO le da recursos para poder mantenerlo, y resulta que ahorita, bueno, lo van a decir ahorita que es un fallo, cierto. Pero el daño está hecho. El daño está ahí, pero ¿qué acciones podemos realizar? Entonces, y la gente preparada. La gente que se preparó para poder eso, los expertos, los recursos que se han destinado para eso, ¿dónde están? ¿Dónde están los resultados para poder hacerlo? Porque, en efecto, cualquier situación como esta puede ser atendida. Para eso, la ciencia y la tecnología y los profesionales que están formándose están en ese ánimo de contribuir precisamente a que cuidemos nuestros espacios, ¿no?
Y en el corto plazo, ¿qué podemos esperar con un dólar a la alza, con un desequilibrado en la presidencia del país de aquí al lado, con el petróleo a la baja en cuanto a su existencia y en cuanto a su costo por barril? Pues, ¿Y quién podrá ayudarnos? eso, tenemos que recurrir al Chapulín Colorado. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Tiene remedio? Yo fíjate, como ciudadano, más que como economista, como ciudadano, yo esperaba de veras que las condiciones que están viviéndose ahorita, ¿no? Ahorita platicamos con David, estamos platicando esta actuación que están teniendo los jóvenes, que antes pensábamos que en nuestro país no iba a pasar esto, que se vuelve también una imitación, se vuelve también lo que uno quiera, ¿no? Pero finalmente está aconteciendo y está sucediendo también en nuestro país, ¿no? Situaciones como esas que no se están abordando. Mira, a mí me gustó mucho lo que David y tú platicábamos hace un momento, ¿no? La cuestión de la prevención, pero para que haya esa prevención tiene que haber responsabilidad, para que haya responsabilidad tengo que visionar hacia dónde voy, mi visión de largo plazo, porque en este momento no hay ninguna receta que nosotros podamos tener para que nos resuelva el problema, al menos en un horizonte de 5 años. Si hubiera, te la compro. Ajá, así es. Entonces, si no tenemos un horizonte de 5 años, pero sí tenemos recursos, tenemos capital humano, tenemos oportunidades y posibilidad, ¿por qué no generamos esas condiciones? Ahí entonces tiene que haber otro elemento, que no solo es la preparación, la responsabilidad y el sentido de pertenencia a este lugar en el que nos encontramos, que es lo que nos ha distanciado tremendamente. Ya no tenemos un sentido patrio, ya no tenemos un sentido realmente de acción. No tenemos la camiseta. No tenemos, no. O sea, aquel sentido que nos identificaba, nuestra mexicanidad y que lo presumíamos, y que aún cuando éramos 3 Méxicos, 4 Méxicos en este espacio que nos encontramos como federación, más sin embargo había un sentido de patriotismo, de jugárnoslas por nuestro país, y ahorita resulta que los únicos que lo siguen haciendo, porque nos mantenemos aquí en las condiciones que platicamos, la clase media, la población marginada, que vive en condiciones de marginación y por eso somos los únicos que nos mantenemos aquí, porque las dirigencias y los que tienen el recurso siguen viviendo bien, porque dime de aquí a 20 años, todos aquella clase social boyante de grandes recursos han estado en situaciones de pobreza, ¿no? Por el contrario. Entonces, esto es lo que debía de darnos lugar para hacer un replanteamiento, ¿no? De responsabilidad, de que la población, pues en las próximas elecciones tenga en consideración a quién está ahí, ya más que irnos quizás por los partidos, habrá que ir por la persona, pero que tampoco nos garantiza en un corto plazo que esto vaya a dar lo que tú me decías, un sacudo, ¿no? Un mesías, claro. un caudillo que venga, pero que no está muy distante de que pudieran hacer las cosas muy diferentes, porque con la inseguridad, con la marginación, con la pobreza, con un presidente que ahorita a todas luces nos muestra que va a ser totalmente contrario a la política exterior que se ha seguido, y que esto ha beneficiado más a los Estados Unidos que a nosotros, aunque así ha habido correspondencia, lejos de ponerse a pensar cómo mejorar esas relaciones que han sido relaciones útiles para ambos países, ¿no? Empieza en búsqueda de un voto, que fue lo que realmente hizo, expresarse de esa forma, y que ahora, estando en la presidencia, pues es obvio que pretenda llevar a la práctica algunas de las acciones, pero que está complicado, porque sí, el presidente no es la economía del mundo, el presidente de los Estados Unidos no decide realmente por todo el planeta, porque también hay que ver a los otros países, hay que ver los sistemas financieros, un conjunto de elementos que van a decidir a dónde vamos a ir. Lo que está claro que tenemos que ver cómo cuidamos a los recursos naturales y cómo cuidamos a nuestra población y el espacio que nos encontramos. Eso está muy claro, tenemos que hacerlo. Y cada quien en su espacio tiene que ser responsable. En el caso de México, tiene que ser su gobernante. En el caso de los estados federativos, también cada uno. Por eso, esta situación que platico ahorita es lo que da lugar a que veamos que de 32 estados que está compuesto la República, hay estados que, mostrando gobernantes que despilfarran, que vacían las arcas, y a todas luces en donde no hay una impunidad tremenda, que no se hace nada al respecto. Hay gobernantes que están luchando, haciendo las cosas correctamente. Hay de todo en esto, pero bueno, ojalá que de todos esos que están haciendo las cosas en forma correcta y adecuada a partir de sus circunstancias puedan ser
es ese ser que tú estás diciendo, que pueda realmente enderezar esta situación que vive nuestro país. Ojalá lo encontremos. Y finalmente creo que no es una solución de un solo hombre o mujer. No. Tenemos que subirnos a ese barco todos, remar muy fuerte. Pero ese patriotismo al que hacía esa alusión creo que solo se muestra cuando juega la Selección Nacional de Fútbol. Y por cierto, tampoco nos da buenos resultados. No da buenos resultados, no, desafortunadamente. Por eso decía que es muy complicado. Hablar todo eso es muy complicado. Y a veces queremos hablar, no, que la economía mundial, sí, la economía mundial siempre ha estado así, pero nuestros recursos están aquí, nuestra población está aquí, estamos formando gente, estamos realizando acciones que nos permitan precisamente cómo enfrentar eso. Y resulta que no lo estamos haciendo. Pues, y sí, cada vez más los indicadores de marginación existen, las marginaciones de pobreza existen, la desigualdad existe, la inseguridad existe y la corrupción. Bien, gracias. Y por igual, ¿no? O más todavía. Pues hay muchas cosas, como usted verá, muchos temas que requieren de ocuparse más que de preocuparse. Y bueno, pues ojalá que encontremos el rumbo y al capitán de la nave o capitana que nos lleve a mejor puerto, porque donde estamos hoy no nos gusta mucho que digamos. Pues mi estimado Jorge, el tiempo se va muy rápido. Sí, Fernando, eso es así es, pero bueno, al menos hemos estado aquí generando alguna idea, alguna opinión en torno a una problemática que es preocupación tuya y que yo te felicito por dárselo a la población a través de este programa televisivo que permite de alguna forma pues emitir un juicio y una opinión que sea entendido y comprendido, no con los ánimos de cuestionar y criticar, sino simplemente de posesionarnos de un lugar en el que encontremos para ver cómo juntos, como tú bien señalas, podemos hacer algo diferente a lo que acontece y sucede, que sí lo podemos hacer, si hay voluntad e interés, ¿no? Pues manos a la obra. Muchísimas gracias, Jorge Canchez Camilla, economista, y a usted que hace favor de seguirnos en cada emisión de Cuando el Río Suena. Hasta la próxima. Hasta luego.